Hola, hoy vamos a hablar del tema de conflictos y negociación dentro del ámbito empresarial. Eh, Aquí tenéis una diapositiva de presentación del tema donde hablaremos del conflicto, tipos de conflictos, métodos de resolución y la negociación. ¿Qué entendemos por conflicto? Sería cualquier situación en la cual dos o más personas o un grupo de personas se enfrentan porque tienen intereses o necesidades que son diferentes o incluso incompatibles. Vamos a ver las causas por las cuales se puede dar un conflicto en la empresa. En ocasiones es porque se producen cambios organizativos dentro de la empresa, la estructura organizativa. Es importante para poder evitar los conflictos que los trabajadores sepan muy bien cuáles son sus funciones laborales. Como decíamos, suelen haber conflictos en el ámbito laboral en muchas ocasiones porque surgen cambios en la estructura organizativa y es muy importante que los trabajadores sepan y tengan delimitado cuáles son las funciones en su trabajo. Muchas veces entre compañeros surgen los conflictos porque no tienen delimitado cuál es su función, dónde empieza su trabajo y dónde acaban sus responsabilidades y sus obligaciones. Muchas veces la base de muchos conflictos a nivel sencillo y próximo es ese. Nos podemos encontrar que haya conflictos porque se está trabajando con mucha presión, porque el liderazgo sea un liderazgo ineficaz, porque haya problemas de desconfianza entre los compañeros, porque tengamos objetivos distintos al de la empresa, al que nos marque la empresa. Las posibilidades de conflictos en el ámbito laboral pueden ser infinitas. De los conflictos podemos salir reconfortados, podemos tener unas consecuencias positivas o bien podemos salir perjudicados y por lo tanto tener unas consecuencias negativas. Vamos a hablar un poquito de las consecuencias positivas. Se estimula la creatividad de los trabajadores, se aprende a resolver los problemas, pueden aumentar el esfuerzo y la destreza precisamente para poder conseguir la resolución de estos problemas. Se involucran las personas en esta solución del conflicto, todos formamos parte de ese conflicto y la comunicación tiene que ser fluida a fin de poder resolver este conflicto y de hecho ayuda a poder liberar emociones, estrés, ansiedad. Por el contrario, si nosotros no somos capaces de poder manejar esa situación de conflicto, podemos tener unas consecuencias negativas y en aquellos conflictos en los cuales son muy largos, se puede deteriorar la comunicación y el trabajo en equipo. De ese deterioro podemos decir que se disminuye la motivación del trabajador y puede repercutir inclusive en la productividad que este trabajador lleva a cabo en la empresa. También pueden repercutir de forma muy negativa en las relaciones interpersonales con los compañeros, pudiendo provocar el tema mobbing. A la vez, hablamos de que se puede deteriorar nuestra salud física y nuestra salud psicológica, la salud mental, puesto que no es nada agradable ir a trabajar y estar inmerso en un conflicto laboral. Y a veces puede llegar a ocasionar gastos económicos por temas jurídicos. Vamos a hablar ahora de las fases del conflicto. El conflicto se desarrolla en 4 fases. Aquí tenéis una fase inicial, una fase de toma de conciencia del conflicto, una fase de manejo del conflicto y una fase final. Hemos de saber que si en la fase de manejo del conflicto no acabamos de resolver, de manejar bien ese conflicto hacia una resolución, tendríamos que volver a comenzar. Tenemos una fase inicial en la cual hay una situación de conflicto que provoca una situación de incomodidad entre los miembros de ese equipo de trabajo, pero no se llega a manifestar. Luego tenemos una fase de toma de conciencia del conflicto. En esta fase el conflicto ya surge a la luz, ya se manifiesta y los afectados toman conciencia de que quizás habría que empezar a preocuparse por resolverlo. Luego tenemos una fase que es la fase de manejo del conflicto.
y es la fase en la que decimos que es el momento de intervenir y de elaborar unas estrategias de actuación. Por ejemplo, es importante pues, analizar la situación conflictiva, qué es lo que está pasando, sería la pregunta, qué es lo que está pasando, formular unos objetivos, qué queremos, a dónde queremos llegar y proponer algunas alternativas para poder solucionar el conflicto. Podemos tener una resolución positiva utilizando estrategias como por ejemplo la negociación, la conciliación o bien la mediación y arbitraje. Y luego llegamos a una fase ya final, que sería poner en prácticas las alternativas que hemos propuesto. Vamos a ver los métodos que tenemos para poder resolver el conflicto. Lo podemos diferenciar en dos partes. Métodos de resolución entre las partes del conflicto. Aquí tendríamos la confrontación y la negación. Por ejemplo, en la confrontación deberíamos de decir que gana la parte más fuerte. Aquí surge un ganador y un perdedor. Y en la negociación serían dos o más personas, tienen intereses diferentes, pero son capaces de dialogar, de escucharse y de poder dejar de hacer, dejar de obtener a cambio de. Están continuamente, pueden llegar a ceder partes para ganar otras. En esto interviene la negociación. Y ambas partes aceptan lo que han acordado. Luego tenemos otros métodos en los cuales intervienen terceras personas, que son unas personas neutrales. Tenemos por un lado la conciliación, es una figura de una tercera persona, es un conciliador que pretende un acuerdo. El conciliador hemos de saber que ni resuelve ni propone una solución, solo invita a los protagonistas a que puedan llegar a esa resolución y solo sirve prácticamente de testigo. Tenemos luego la figura del mediador. El mediador es una persona neutral, no toma decisiones, sino que conociendo la visión de ambas partes, facilita la comunicación efectiva entre ellos a fin de poder llegar a un buen entendimiento y resolver así el conflicto. Y luego ya tenemos el arbitraje. El arbitraje es una tercera persona que representa a una organización, una institución, con autoridad, y aquí recalco, con autoridad para exigir el cumplimiento de los acuerdos que se pacten. Y es obligado cumplimiento por ambas partes. Aquí tenéis una diapositiva donde nos explica la mediación y medios para superar el conflicto. Y vamos a ver cuáles serían las cualidades básicas para poder ser un buen negociador. Importante, lo hemos dicho al inicio del tema, ser personas flexibles y saber escuchar. Importantísimo saber escuchar y no estar pensando o adelantarnos a lo que vamos a decir. Se ha de informar correctamente acerca de los aspectos que son relevantes a la hora de resolver el conflicto o cerrar un acuerdo. Esta persona, un buen negociador, no confía y chequea permanentemente los datos que están manejando y sabe seducir, establecer límites claros, utilizar el humor como elemento de comunicación. Es una manera de relajar tensiones y tiene mucho control sobre las emociones, tanto suyas como de la otra parte. Es decir, no se va a dejar sacar de quicio. Esto lo tiene muy, muy controlado el buen negociación. Y aquí acabamos el tema sobre conflictos de trabajo. Gracias por tu atención.